Hola, mi nombre es Gabriela Rodríguez y el día de hoy estaré exponiendo junto con mis compañeras Juana Cifuentes y Mariana López cómo el conflicto de corrupción de Odebrecht afectó el desarrollo de Brasil. Para empezar, comenzaré definiendo qué es desarrollo económico para que contextualicemos de una mejor manera. El desarrollo económico es la capacidad que tiene un país de enriquecerse, la cual se ve directamente reflejada en su población, en el bienestar económico de su población, en la estabilidad económica. Brasil es uno de los países más grandes de Latinoamérica, por lo cual tiene mucha biodiversidad, lo cual le permite tener diversas actividades económicas, pero en las que más se destaca es en la explotación de recursos mineros, en la agricultura y en la ganadería. Sin embargo, como todos los países de Latinoamérica, se ve presente la corrupción. Uno de los casos de corrupción más grandes que ha tenido Brasil fue el caso de Odebrecht. Este caso básicamente consistió en que la constructora Odebrecht gastó más de 1.000 millones de reales en sobornos hacia los gobiernos y hacia los partidos políticos para que le dieran contratos de obras públicas y así poder beneficiarse a ellos mismos. ¿Cuál es la relación entre desarrollo y política global presente en el caso de Odebrecht? Bueno, esta pregunta es muy importante porque el caso de Brecht fue un caso que no solamente abarcó y afectó el desarrollo de Brasil como país, sino también tuvo implicaciones en otros países como Colombia, Perú, Argentina, México, Venezuela, República Dominicana, entre otros. Ahora bien, explicaré de qué manera afectó en cada uno de estos países. En países como Colombia y Perú se vieron afectados ya que grandes personajes de cargos políticos como Álvaro Uribe o que tenían cargos importantes estaban directamente relacionados con este caso de corrupción, pues los estaban acusando de que en sus campañas políticas habían utilizado dinero o sea, dado por parte de Odebrecht para poder financiarlas y así que ellos les dieran el contrato para realizar las obras públicas en estos países. Obviamente esto afecta directamente al gobierno de estos países. Por otro lado, en otros como República Dominicana y Panamá, Odebrecht pues tuvo que asumir las consecuencias de esto, por lo cual se vio obligado a pagar unas compensaciones por los daños causados y por todos los sobornos que realizó en estos países. Bueno, la tercera pregunta es ¿cuáles son las características del modelo de desarrollo económico y global en Brasil y su relación con el caso de corrupción de Odebrecht? Bueno, Brasil tiene un modelo económico de desarrollo que se basa en tres pilares. La primera, la intolerancia respecto a la inflación, marcada por un sistema determinado de metas de inflación. En segundo lugar, encontramos la responsabilidad fiscal y finalmente, en tercer lugar, está la regulación del mercado cambiario de fácil acceso. Ahora bien, con este modelo, la nación brasileña ha sido capaz de establecer una economía relativamente estable. Sin embargo, tras el caso de corrupción de Odebrecht, Brasil ha sufrido una de las crisis políticas más agudas de todas, convirtiéndose ciertamente en una situación decisiva en cuanto al desarrollo de la economía y en la transformación política del mismo. Esto debido a la gravedad de corrupción que llegó a tener este caso. Esto se evidencia ya que el pago de multa más alto históricamente se vincula a este fenómeno. Además, se trata de un estado de intransigencia estatal que alcanzó una diversidad de cargos públicos en todos los niveles posibles. Bueno, ahora la pregunta 4, que es, ¿cuál es el impacto del modelo de desarrollo en la generación de desigualdad y pobreza y su relación con el caso de Brecht? Tradicionalmente, Brasil siempre ha sido un país con mucha pobreza y desigualdad, contando con más de 50 millones de habitantes viviendo en condiciones negativas. Así es como se puede considerar que este fenómeno de precariedad es una condición que se debe tener en cuenta a la hora de realizar un modelo de desarrollo. Con el caso de Obredec, el gobierno brasileño probó que muchas veces el país gira en torno a los sobornos y a los contratos, no al verdadero desarrollo, de modo que el impacto del modelo de desarrollo varía según cómo se maneje y según los intereses verdaderos de, pues, quien los ejecuta. Ahora, ¿cómo impacta el escándalo de corrupción de Odebrecht el medio ambiente?
En la quebrada de la Torcorroma convergen varios de los estragos que dejó a su paso la Ruta del Sol en los departamentos que atravesó. Los socavones construidos para extraer el material necesario para las obras y el paso de volquetas desviaron el río de su cauce, generando procesos de sedimentación y de erosión que afectaron el ecosistema que alimenta la comunidad de San Martín en el Cesar. Semana 2017. Uno de los contratos que se dio gracias a las coimas de esta compañía fue la elaboración de la Ruta del Sol en Colombia, que forma parte de la ruta Spondylus que va a lo largo de las provincias de la costa ecuatoriana. La ANLA acusó a la compañía de incumplir los requisitos ambientales para el desarrollo de este proyecto. El conflicto radica en que se conoció que Odebrecht obtuvo la licitación del proyecto gracias a los sobornos dados a funcionarios del gobierno. Este es un claro ejemplo de cómo la corrupción llegó a afectar el medio ambiente. Diversos casos similares se presentaron con Odebrecht en distintos países. Casos como los de la Interoceánica Sur, la navegabilidad del río Magdalena y la vía de evitamiento Cusco son otros ejemplos de este conflicto. Esto simplemente evidencia que este caso de corrupción con Odebrecht afectó a diversos países en América Latina y estos, asimismo, a pues, el desarrollo de estos países.